De camino al éxito, en 7 segundos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bienvenido a De camino al éxito. Muchísimas gracias por compartir silla hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por venir. Hoy estamos con Gerardo Pérez. Él es CEO y fundador de Luxia Labs, una exitosa empresa de constructor. Tú eres arquitecto. Sí. Y bueno, me gustaría empezar escuchando tu trayectoria, tu historia, Gerardo. Sí, claro que sí. Luxia Labs es más que una compañía de construcción, es una firma de arquitectura que está enfocada mucho en el sector del desarrollo inmobiliario. Nosotros iniciamos ya hace unos 7 años. Empezamos primero diversificando un poco sin tener muy claro en qué nos íbamos a enfocar, y luego encontramos el nicho muy temprano de desarrollo inmobiliario. Nos fuimos por ahí y ha sido un camino bien interesante en los últimos 7 años en los que hemos pasado por de todo un poco. Y luego nos convertimos literalmente en nuestro cliente. Nuestro cliente inicial eran desarrolladores inmobiliarios, y luego nosotros nos volvimos desarrolladores inmobiliarios en las que nuestra compañía de arquitectura también diseña los proyectos que desarrollamos. También tengo entendido que tienes también mucho gusto por viajar, ¿verdad? Sí, sí. El que me conoce o el que tal vez ha seguido parte de mi trayectoria sabe que en el 2016 yo me fui año y medio de mochilero. Fue toda una historia. En ese momento yo tenía otra compañía que no era Luxia, ya hace casi 10 años de eso. En ese momento yo tenía que tomar una decisión. Yo había acabado de diseñar una de las torres más importantes del país, que es la Torre Regata Altos del Parque, en la avenida Anacaona, que es la tercera, en ese momento era la tercera torre más alta del país. Entonces, en ese momento yo tenía que tomar una decisión porque yo estaba muy joven. Yo tenía 26 años. Y yo o seguir ese camino, que para mí fue como un golpe de suerte, yo haber tenido ese proyecto, porque yo no sentía que me lo merecía, o perseguir mi sueño, que en ese momento era viajar y simplemente explorar y vivir experiencias. Entonces, yo tomé la decisión de cerrar y dejar la arquitectura en ese momento. Y me fui a viajar, sin rumbo, sin presupuesto, sin nada, hasta que se me acabaran los ahorros. Ahí duró año y medio, vivo en distintos países, termino viviendo en Tailandia, luego de Tailandia me mudo a Vietnam, y todo ese trayecto se da de una manera bien interesante. Cuando vuelvo al país es realmente que emprendo con la parte de Luxia Labs, la compañía que tengo ahora, y empezó realmente, yo volví a arquitectura en su momento. Había una pasión, sin duda, de crear un nuevo negocio, de crear un nuevo sueño. Pero también había una necesidad, porque cuando yo vuelvo al país, yo realmente vine sin ahorros, lleno de deudas, lleno de problemas, sin clientes. Y era el momento de, todo lo que... El costo de vivir esa experiencia de año y medio viajando por el mundo era tener que empezar de muy de abajo ahora. Y yo feliz lo pagué y todo salió bien al final, pero había un costo importante. Entonces esa fue la transición. Una de las razones por la que yo tenía ese debate, y hoy en día todavía persigo esa flexibilidad con el tiempo, es porque en el 2010, hace ya, ponte 14 años, en el 2010 yo tuve un pequeño acercamiento con la muerte. Entonces ahí tuve una especie de preinfarto. Muy joven, yo tenía una condición del corazón que yo desconocía, y hubo un día que básicamente me despedí de mi mamá. Yo creí que ese día mi historia se acababa, y luego de ahí, eso todo salió bien. Me encuentran que tengo un prolapso en la válvula mitral en ese momento, que es algo muy sencillo que mucha gente tiene, pero eso me dio a mí como... Yo sentí que me moría y no me morí. Fue como que la vida me dio una segunda oportunidad, y eso creó como un precedente en mí, que era que yo tenía que proteger mi tiempo a toda costa. Luego de ahí yo nunca me empleé, yo nunca quise darle mi tiempo a nadie. Yo empecé a ser muy cuidadoso con mi tiempo, con mis hábitos, con las cosas a las que le invertía tiempo. Porque yo decía, mira, ya yo tengo un extra inning, básicamente. Ya todo lo que yo pueda vivir ahora es extra. Porque yo creí que aquí yo me despedí. Entonces, luego de ahí, yo he perseguido más experiencias que cosas materiales hasta el día de hoy. Incluso ahora, por ejemplo, que a mi compañía le está yendo muy bien los últimos años. Tenemos mucha presencia. Pero la parte de vivir la vida sigue siendo algo intrínseco en todo lo que yo hago. A los 20 años enfrentaste este preinfarto, algo que para muchos podría haber sido un golpe devastador, un motivo para rendirse. ¿Cómo transformó esa experiencia sobre la vida y el éxito? O sea, ¿qué decisiones tomaste en ese momento que cambiaron tu trayectoria personal y profesional en ese momento? Mira, en ese momento, al principio, yo simplemente estaba agradecido de que estaba vivo, en ese momento. Pero algo que me dio, tal vez con mucha violencia en su momento, fue como este sentido de abrazar realmente vivir y las experiencias, estar mucho más presente
Y le quitó, algo que me regaló ese evento, fue que le quitó totalmente el valor a lo material. Y eso yo creo que fue lo más importante de todo. Porque luego de eso, cada vez que yo tenía una decisión en mi vida, yo me hacía una pregunta. ¿De qué yo voy a estar orgulloso? ¿De la historia que pueda contar o de lo que yo pueda amasar? Básicamente, de lo que yo consiga material o de lo que pueda contar. Y al final, lo único que uno se lleva son experiencias, historias, conectar con la gente y ese tipo de cosas. Y yo te diría que lo que más me dio, que hasta el día de hoy sigue siendo algo importante, es eso, perseguir estar presente, perseguir experiencias. Si yo empecé a hacer cuento aquí, yo tengo una historia, aunque yo tengo 34, 35 años ahora, yo tengo muchas vivencias. Ajá. Entonces, eso fue un regalo que me dio esa experiencia. Obviamente, fue un susto. No fue todo bonito. O sea, mucha gente puede decir, yo quisiera una experiencia así, pero tiene sus problemas. Imagínate que yo duré casi un año que yo no podía dormir solo después de eso porque tenía ataques de pánico. Yo iba a dormir con mi mamá, yo teniendo 20 años porque no podía estar solo en ese momento. Y luego viví ataques de pánico por los próximos 8 años fácilmente. Eran diferentes y yo lo aprendí a manejar. Pero esos ataques de pánico también eran muy mental y yo tenía que aprender a lidiar con eso. Entonces eso era un reto con eso que también me dejó otro regalo. Algo que yo identifiqué con eso eran mis hábitos. Entonces, la única forma de que los ataques de pánico no llegaran era si yo estaba en forma. Entonces yo tenía que estar siempre haciendo ejercicio, yo no consumo droga, yo el alcohol bebo, pero bebo poco. O sea, eso me obligó a tener buenos hábitos de manera obligatoria. Porque si no lo tengo, van a llegar los ataques de pánico. Me voy a creer que me está pasando algo, todo es mental. Pero fue un súper regalo que me dio la vida para que, mira, si tú no tienes estos hábitos, tú vas a tener un problema. Y yo te diría que eso se ha llevado a lo profesional, sin duda alguna, porque esos hábitos, el otro día estaba escribiendo en mi diario, que mientras más me enfoco en mi bienestar físico, incluso, mejor estoy mentalmente, pero mejor le va a mis negocios. O sea, mientras mejor yo estoy físicamente, mejor le está yendo a mis negocios. Y sin duda alguna puedo conectar los puntos de que gracias a eso, ya yo tengo 14 años viviendo así que tengo que estar en forma, no me puedo descuidar. Y todo eso, no es que yo estoy en súper forma, pero yo estoy en muy buena forma. Entonces, sin duda alguna, eso me obligó a tener unos hábitos que tal vez sin eso, tal vez no lo tuviera. Cuando hablas, Gerardo, de cuidar tu parte física, ¿a qué te refieres? ¿Haces ejercicios como haces gimnasio? ¿Haces algún deporte? Sí, yo ahora mismo vivo una vida bien activa. Ponte que yo voy mínimo 3 veces a la semana al gimnasio, pero luego yo trato de surfear 3 veces mínimo a la semana. Además de eso, yo juego pádel 3 veces mínimo a la semana. Además de eso, yo últimamente me ha dado, tengo como un año que estoy bailando 2 o 3 veces a la semana. El otro día me medí cuántas calorías estoy quemando bailando. Salsa y bachata. Salsa y bachata y yo estaba quemando como 1000 calorías en hora y media. O sea, es bien intenso. Y eso, al final yo tengo que estar haciendo en sesiones de ejercicio más de 10 a la semana. Pero no es un esfuerzo ya, es un estilo de vida. Por ejemplo, ayer yo fui al gimnasio en la mañana y en la noche jugué pádel y no pasa nada. Hoy tal vez lo voy a coger un chisme chilling, pero mañana yo pienso o hacer surf o hacer kitesurf y después en la noche tal vez salgo y bailo. Y cuando salgo a bailar, ni siquiera bebo alcohol. O sea, trato de mantener un estilo de vida saludable, pero cuando hago eso, estoy óptimo para la parte de los negocios. Y la recompensa es cómo te sientes después de haberte ejercitado, ¿verdad? Cuando llegas a casa y la sensación es tan buena que te viene al cuerpo. Sí, yo duermo como un bebé. Yo me acuesto y a los 10 minutos, estoy down. Qué bueno. Y Gerardo, quiero preguntarte, ese momento en el que te lanzas a la piscina, cuando decides viajar, ¿qué te impulsó? ¿Qué te impulsó a decir, hoy voy a viajar, me voy a lanzar a lo desconocido, voy a salir de mi zona de confort? Yo soy un poco impulsivo, tú podrías decir. En el sentido de que si algo se me mete en la cabeza, yo voy por ello hasta que lo consigo. Y si no lo consigo, por lo menos lo intento. Yo tengo un terror gigante a la pregunta, ¿qué hubiera pasado? O sea, yo no me la puedo hacer esa pregunta. Si yo lo pienso, es como que no, hay un problema ahí. Entonces, en ese momento, yo me hice la pregunta de qué me voy a arrepentir realmente. Yo tenía
todo el mundo en contra. Porque imagínate, yo acabo de diseñar una de las torres más importantes del país. Sí. En ese momento tengo 25, 26 años. Mis padres, yo vengo de una clase media baja, realmente no era como que yo estaba en ese momento boyante, y mis padres ven que yo tengo la oportunidad que ellos tal vez nunca tuvieron. Y ellos me aconsejan, no, pero ¿cómo tú te vas a ir de ahora? ¿Cómo tú vas a cerrar? Tu camino se ve como que ya va a ser próspero. Exacto. Y tú lo estás tirando a la basura. Y todo el mundo me decía eso, tú estás loco. Pero al mismo tiempo, cada quien es responsable de su propia vida. Yo no estaba viviendo la vida de mis padres, yo estaba viviendo mi propia vida. Y ahí yo decía, mira, dos cosas. Una, yo no quiero que mi vida se defina por un golpe de suerte, que fue yo tener esta torre. Yo en ese momento sabía que yo no tenía las habilidades para conseguir más de ese tipo de proyectos. Y dos, si yo me pregunto al final de mi vida de que yo voy a estar orgulloso, de, me fue bien a los 25 y hice otra torre y y me fui en un mood de trabajo y esa fue la fórmula que todo el mundo siguió. O me fui de viaje, perseguí mi sueño, duré el tiempo que sea, hice todo lo que iba a hacer, vivía bajo un puente, lo que sea. No pasó, pero es un ejemplo. Y luego de eso, emprendí 10,000 veces y voy a coger esa segunda historia. Y ahí yo hice la paz muy rápido con eso. Yo dije, mira, si yo lo que tengo que vivir es pasarla mal por un tiempo, que me vaya mal, que aprender nuevas habilidades, y yo soy jovencito, yo tengo 26 años en ese momento, ¿qué importa? Entonces yo le quité completamente importancia a lo que me decían, a los consejos. Yo dije, nadie está en mi posición para realmente darme un buen consejo aquí. Yo entiendo que lo hacen porque quieren lo mejor para mí, pero lo mejor para mí no es quedarme, no es perseguir esto que todo el mundo cree que es la mejor receta. Lo mejor para mí es yo hacer la paz con el sueño que estoy buscando, y luego de eso que pase lo que vaya a pasar. Y gracias a eso me voy. En ese año y medio, no fue que yo duré un año y medio viajando de vago. O sea, puede sentirse como que yo estaba de vacaciones, pero la realidad es que yo aprendí miles de cosas diferentes en ese año y medio. Yo me la pasaba leyendo, yo me la pasaba investigando, yo intenté varios emprendimientos mientras yo estaba viajando. Aprendí muchísimo de marketing, aprendí muchísimas cosas diferentes. Cuando vuelvo al país, todo lo que yo aprendí en ese año y medio, yo incluso intenté startups de tecnología, que en ese mundo en ese tiempo me meto en eso, y luego eso tiene sus beneficios. Cuando vuelvo al país, que empiezo Luxia, la realidad es que Luxia es lo que es gracias al viaje. Hoy en día, por ejemplo, Luxia, imagínate, tenemos casi más de 100 proyectos. En ese momento yo tenía un proyecto en la torre y no sabía cómo conseguir más. Pero cuando empiezo Luxia, yo lo único que tenía claro era que yo no quería hacer una firma de arquitectura como todas las otras que hay en el país. Para nada. Yo quería hacer algo completamente diferente y que se asemejara más a lo que yo aprendí de los mundos de startups de tecnología. Y Luxia se funda así. Incluso el nombre tiene que ver con eso. Entonces, cuando todo eso pase, como que yo empiezo a conectar los puntos y como que gracias al viaje yo aprendí una serie de herramientas, y cuando vuelvo al país, que estoy en crisis, mira, me está llevando el diablo. O sea, yo estoy mal ahí. Y empiezo a conectar los puntos y digo, no importa lo que sea, yo lo único que no quiero es lo tradicional que yo dejé atrás. Porque yo hice la paz con nunca volver a hacer una firma de arquitectura como la que yo tenía antes. Y Luxia es mi tercer intento de una firma de arquitectura. Las otras dos, una la cerré y la otra fracasó. Y ahora era como que si lo voy a hacer, tiene que ser bajo mis propios términos, con lo que yo aprendí y con lo que yo quiero que sea la compañía que yo me estoy soñando. Y por ahí todo siguió. Y Gerardo, me comentabas que Luxia Labs ha sido el tercer intento de tus emprendimientos. Me gustaría saber qué te motivó a no rendirte, dónde viste el valor para seguir intentándolo. Sí, Luxia Labs fue la tercera firma de arquitectura que yo intenté, pero de emprendimientos yo tengo que tener como 20. Esa es la realidad. Que la mayoría han fallado, en teoría, pero han sido grandes aprendizajes. Yo te diría que el primero y el segundo, que las primera y segunda firma de arquitectura, no era el momento todavía. Entonces, ¿qué me motivó a seguir intentándolo? Con el tema del tiempo. Para mí, yo sabía que ser empleado no era una opción. Y segundo, yo, por la razón que sea, creo mucho en mí. O sea, si tú me preguntas cuál es tu superpoder, es que yo creo que yo lo puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Entonces, eso no quiere decir que lo vaya a lograr a la primera. Cuando yo vuelvo al país, los primeros años de Luxia Labs, fueron muy difíciles y no estaba funcionando. Todo lo de esta imagen, de todo lo que yo quería lograr, realmente los primeros años no estaba funcionando. Y yo estuve, como en ese momento estaba en una situación un poco difícil económicamente, yo estuve al punto y tenía una oferta de trabajo brutal en ese momento. Mira, que tenía todo lo que yo pedí a una compañía, me dijeron que sí. Y ahí yo me tuve que mirar en el espejo y decir, si la tomo, me estoy rindiendo. Yo tengo que seguir confiando. Y ahí yo decidí no tomar la oportunidad del empleo.
Y dije, yo tengo que vivir este valle de la muerte, como yo le llamo los momentos difíciles, porque del otro lado está la vida que yo quiero. Entonces yo creo que lo que me motivaba a seguir era que yo sabía la historia que yo quería contar. Y yo no veía los obstáculos como que eran una pared que era imbatible. Era como que, mira, esa pared o ese obstáculo que ahora mismo yo tengo, lo que voy a decir ahora es una forma de pensar que tengo ya en los últimos años, que la puedo conectar y puedo entender como yo pensaba. Pero que yo estaba pensando, que ahora tengo las palabras para poder describir, que cuando uno tiene un obstáculo, ese obstáculo, sin tú darte cuenta, te está protegiendo. Y te voy a explicar a qué me refiero. Si tú tienes el obstáculo de que te está yendo mal porque tú no consigues clientes, mucha gente llegó al mismo sitio que tú y ese obstáculo hizo que no pasaran al otro lado. Entonces, si ese obstáculo no existiera, mucha gente más tuviera el éxito que tú quieres. Entonces, cuando yo lo empiezo a ver así, es como que, mira, muchas firmas de arquitectura fracasan porque no consiguen muchos clientes. Ponte, por ejemplo, si yo logro superar el obstáculo que hace que muchas firmas fracasen, yo soy el único que está del otro lado. Entonces ahí yo empiezo a pensar, cada vez que llega un obstáculo, este obstáculo es como el gatekeeper, el cuidador de la puerta, que de una forma u otra, si tú lo pasas, tú tienes el éxito del otro lado. Y yo siempre he confiado en que yo voy a ser el primero que llegue al otro lado. Cuando llega un obstáculo, ¿qué yo necesito ser o en quién yo tengo que convertirme para ser quien pase el obstáculo? Entonces en ese momento era mucho de coacharme a mí mismo, de decirme cuál es la historia que yo quiero contar. Para mí eso es muy importante, el reframing, como ¿qué historia tú quieres contar? Y cuando tú te haces esa pregunta, tú decides si tú sigues el camino o no. Obviamente, eso no es un consejo que yo le puedo dar a alguien a ciegas, porque la historia de cada quien es diferente. Si yo hubiera tenido hijos, si yo tuviera muchísimas personas dependientes de mí, tal vez yo no hubiera podido tomar esa decisión y tenía que coger el empleo. Obviamente, hay que ser bien consciente de en qué momento uno lo está haciendo. En mi momento, aunque me estaba yendo mal económicamente y yo sí quería tener algún tipo de colchón porque no tenía nada y yo lo que me estaba endeudando, nadie dependía de mí. Yo vivía con mi novia, pero nadie dependía de mí. Entonces yo podía asumir el riesgo. Y lo asumí hasta que las cosas empezaron a salir bien. Wow. ¿Y el ego, Gerardo, un obstáculo o es una oportunidad? Ambas. Mucha gente lo demoniza, el tema del ego, pero el ego también tiene sus partes positivas. Tiene muchas negativas, la mayoría. Y el ego ha sido un obstáculo en algunas cosas porque hace que tú hagas, de una forma u otra, aunque tú no persigas el materialismo de conseguir algo nuevo, tú puedes caer por el ego en comparativa, tú puedes caer en el ego tú empiezas a crear como una bola de nieve y tú crees que tú empiezas a vivir bajo los estándares de otra persona, básicamente. Es como que el ego hace que tú te crees este personaje de una película y tal vez tú empiezas a vivir creyendo que tú eres el personaje y tú no te separas de que el personaje es algo ficticio. Entonces, en los últimos años yo he aprendido bastante. Yo también leo bastante con el tema del ego, de espiritualidad, filosofía. Yo tengo muchos años en ese mundo. Y te puedo decir que yo he sido víctima de mi propio ego. Lo he aprendido a tener en check. Yo nunca he sido alguien pedante o prepotente en ningún momento, ni me he creído la película, porque ahora me está yendo bien. Me he mantenido bastante humilde. Pero, sin duda alguna, pueden haber momentos que el ego aparece. Y tal vez no es algo a nivel de redes sociales, no es algo público ni siquiera, pero puede ser un ego incluso que me esté comiendo por dentro. Es algo que me pueda estar consumiendo. Después de un punto de que uno tiene cierta madurez, se lo puede identificar. Pero, asimismo, el ego, en la parte positiva que yo sí veo, es que cuando tú te crees el personaje de una película, muchas cosas del personaje sí son positivas. Y tal vez tú empiezas a hacer un fake it till you make it, como que tú finges que tú eres X hasta que te vuelves esa persona. Y muchas cosas vienen por el ego. Es como que tú empieces a creer que tú eres mejor de lo que tú eres. Ya puede ser por ego, puede ser por lo que sea, pero eso te va a dar una serie de herramientas y habilidades que tú tal vez tienes una confianza falsa, pero esa confianza tal vez te salvó en una situación. Entonces, a mí me gusta no ser tan blanco y negro. Como que hay un espacio gris para el ego que tal vez sí te puede ayudar a tirar un poco para adelante. Yo creo que hay una parte de cualquier emprendedor que cuando está en ese camino al éxito, como el podcast, tú necesitas fingir un poco. En el sentido de que tú tal vez no tienes la super confianza porque tú todavía no has logrado nada. Cuando tú estás empezando un emprendimiento, básicamente tú estás vendiendo un sueño. Tú estás vendiendo una visión que todavía no existe. Entonces, esa visión que todavía no existe, tú tienes que proyectar la confianza. Pero ¿qué pasa si tú todavía no has tenido una victoria en tu vida? ¿Cómo tú vas a tener esa confianza? Tú tal vez la tienes que fingir un poco.
Entonces ahí es que viene la línea que uno puede ir por ahí y profundizar bastante si eso es una confianza proyectada, si eso es realmente ego. O sea, habría que definir bastante bien a qué llamaríamos ego, pero yo sí creo que un ego en check, bien controlado, puede tener sus cosas positivas. Exacto. Y hablabas de la espiritualidad también, Gerardo. ¿Qué rol juega este papel en tu vida? Mira, la espiritualidad lo voy a anclar con el ego ahora, porque tienen que ver. En los últimos, digamos, 5 años de Luxio, yo nunca le di mucha importancia a la espiritualidad porque yo estaba más enfocado en la filosofía. Esa es la realidad. Y enfocado en la filosofía, aunque te dice sé presente, yo leo mucho de filosofía estoica, por ejemplo. Sé presente, controla tus emociones, o sea, mucho de ese tipo de cosas. Cuando tú haces eso, que está bastante bien, pero en mi caso, yo tenía el tema de la espiritualidad como cero por muchos años, aunque yo vengo de una crianza católica. Pero este año, algo que yo me di cuenta y que hizo un switch gigante en mi vida a partir de enero, fue darle espacio a la espiritualidad. Incluso leer de religiones, leer de Dios, hacer un poco de espacio para detenerme. Y no quiero linkear espiritualidad con religión, no tiene que ver con ser católico, tú puedes ser espiritual creyendo en el universo, creyendo en la tierra, en energía, lo que tú quieras, no importa. Pero este año, algo que yo primero identifiqué sobre mis años pasados, que tal vez tenga que ver con ego o lo que sea, era que yo estaba en un piloto automático. Básicamente, con 1000 proyectos, con 1000 emprendimientos, haciendo de todo un poco, siempre ocupado. Siempre persiguiendo la próxima montaña. Y yo tengo años así. Este año yo decidí hacer un stop, porque yo tengo Luxia, yo soy socio en Millennium Ingeniería, con una constructora. Yo soy socio en Travieso Capital Partners, que es con la empresa que hacemos los desarrollos inmobiliarios. Yo tengo varios podcasts que estaba haciendo. Yo estaba haciendo una aplicación de tecnología con inteligencia artificial. Yo estaba haciendo coaching, tengo un curso online. O sea, yo estaba haciendo tantas cosas al mismo tiempo que yo te puedo decir que estaban pasando muchas cosas y yo te podía decir, me siento bien, pero muchas de esas cosas fueron impulsadas por mi ego, te puedo decir. ¿Qué pasó este año? Yo decidí hacer un stop completo y enfocarme en menos cosas, con más profundidad y más espacio para mí. Y fue básicamente detenerme y fue darle un espacio a la espiritualidad. Entonces, este año, desde enero, yo he tenido un rol muy diferente. Muchos de esos proyectos que yo te dije, yo los puse en hold. Yo paré los podcasts, la aplicación de tecnología que estaba haciendo la puse en hold. El tiempo que le estaba dedicando a una de las compañías que tal vez no era tan necesario, le bajé un poco. Y me enfoqué solamente en 2 cosas para hacerlo lo mejor posible, que es Luxia Labs y en Travieso Capital Partners. Las otras cosas pasaron a un segundo plano completamente y le abrí espacio a mi vida, a la espiritualidad, a detenerme, a meditar, a hablar con Dios o con el universo, con quien sea, y simplemente a pensar. Y ese espacio, yo te puedo decir que este año yo he sentido unos niveles de satisfacción por abrirle ese espacio a la espiritualidad mucho mayores que años que tal vez yo estaba haciendo 7 cosas al mismo tiempo. Y si algo te puedo decir, que incluso hoy en la mañana estaba escribiendo en mi diario sobre la espiritualidad, es que la satisfacción que yo siento al detenerme es incomparablemente superior a la que yo tengo cuando estoy siempre ocupado. Porque es que ni siquiera lo disfruto. Yo estoy en un piloto automático, moviéndome, que ni siquiera me detengo a disfrutar lo logrado. Entonces, creo que espiritualidad es casi sinónimo de detenerse, estar presente. ¿Qué es para ti el éxito, Gerardo? Yo creo que mi definición de éxito es bastante básica y sencilla para que cualquiera lo entienda. El éxito es vivir bajo tus propios términos. Y ya. Porque eso puede ser diferente para todo el mundo. Entonces, esa definición es totalmente personalizada a cada quien, bajo tus propios términos. Si tú determinas, soy exitoso porque tengo más que fulano, bajo los términos de quién tú estás viviendo. O soy exitoso porque tengo más tiempo que fulano. Desde que tú metes la comparativa, es un disparate ya. Sí. Ya tú estás haciendo una comparativa con otro, tú estás viviendo bajo los estándares de otro y demás. Si alguien me pregunta si yo me considero exitoso, yo te voy a decir que sí. Porque yo he logrado una vida en la que vivo bajo mis propios términos. Eso no tiene que ver con dinero, eso no tiene que ver con compañía, eso no tiene que ver con emprendimiento. Eso no quiere decir que ya yo soy tan exitoso como yo quiera. Y no estoy hablando de lo profesional, estoy hablando a nivel del estilo de vida que yo llevo. Ahora mismo me encanta mi compañía, me encanta lo que estamos haciendo por la ciudad, me encanta los proyectos que estamos diseñando. Pero más que eso, a mí lo que me encanta es el estilo de vida que he podido lograr estructurar. Entonces, si alguien me pregunta sobre éxito, yo le voy a decir
vivir bajo tus propios términos. Hoy en día yo puedo decir que yo vivo bajo mis propios términos. No porque esté generando todavía el dinero que quisiera generar. Todavía no tengo la familia que quisiera tener. O sea, es que yo me sienta exitoso, entre comillas, no quiere decir que yo tengo todo lo que yo sueño con tener. Es simplemente que yo sé que al día de hoy estoy viviendo bajo mis términos. Yo hago las cosas que quiero. Obviamente tengo mis limitaciones. El tiempo es limitado. Y tengo muchas responsabilidades arriba. Y enfrento muchísimos problemas, igual que cualquier empresario. O sea, van a venir muchos obstáculos. Y cada día tú creces el juego, los problemas van a ser más grandes. Y el éxito para mí no tiene nada que ver con eso. Si tú logras poder decir que tú estás viviendo bajo tus propios términos, eso puede ser tú generando 50 pesos y tal vez tú tienes una vida llena de problemas, pero si tú vives bajo tus propios términos, con lo poco que tú tengas o con lo mucho que tú tengas, tú eres exitoso. Entonces, a mí me encanta quitarle completamente el sentido a la palabra éxito, de prosperidad, de dinero, de cuánto efectivo tú tienes, nada de eso. Yo conozco muchísima gente que hace muchísimo dinero y tienen una vida que me darían pesadilla en la noche. Y muchísima gente que no está haciendo dinero y tiene una vida que es una delicia. Entonces, esa comparativa que hoy en día se da por las redes sociales, que todos somos víctimas, yo mismo voy a ser víctima de ella, sin duda alguna es un tema que ha hecho que la palabra éxito se vuelva una competencia de qué tú enseñas. Y Gerardo, en Luxia Labs, me gustaría saber cuál es la filosofía o cuál es vuestra cultura de trabajo que tenéis con vuestros colaboradores, con vuestros empleados. ¿Cómo os gusta que ellos se sientan en vuestra compañía? Sí, miren, el tema de cultura de trabajo en Luxia ha sido siempre un tema muy importante. Sí. Tanto Juan, mi socio, como yo, somos muy de la gente. Y incluso Juan tiene una pasión por la gente tremenda. Juan es mi socio, somos socios del inicio. Sí. Y esa pasión por la gente, que yo te puedo decir que Luxia fuera muy diferente si Juan no estuviera. Ajá. Porque sin duda alguna, yo tal vez pensaba más en la automatización, en los procesos, en algo más estructurado. Y yo podía pecar de querer automatizar tanto, de no darle espacio a la gente. Juan, en su momento, era lo opuesto a mí. Él era muy de que no, tenemos que hacer esto por la gente, y tenía una pasión que realmente le inyecta su sangre a Luxia, y gracias a eso, Luxia es lo que es la conexión de ambos. Entonces, hoy en día, yo, por ejemplo, aprendí muchas cosas de él aprendí muchas cosas de mí, y eso hizo que la compañía vaya cogiendo un molde muy interesante para lo que es la cultura empresarial. Hoy en día, con el tema de cultura, siempre lo tenemos presente. Y queremos que se sienta como uno de los mejores espacios de trabajo de República Dominicana. O sea, es el norte al que queremos apuntar. Hay cosas que hacemos, hay cosas que todavía queremos implementar, que no lo hemos podido hacer. Pero el espacio de trabajo, lo primero, tenemos una política de cero drama, cero chisme. Okay. Eso no hay. Nosotros, ponte que somos casi 30. Y la mayoría son mujeres. Entonces, de una forma u otra, mucha gente dice, pero ustedes están locos porque entre mujeres chismean. Realmente en Luxia se ha mantenido bastante sano. Obviamente, de vez en cuando puede aparecer algo, pero nunca ha pasado nada del otro mundo. Y nosotros siempre estamos muy atentos a eso. A medida que ha crecido la compañía, tenemos más estructura, tenemos, digamos, más distancia del equipo a veces. No porque queremos, sino porque estamos haciéndole frente a demasiadas cosas al mismo tiempo. Ajá. Pero siempre queremos hacer que sea divertido. Entonces, cosas que nosotros nos llevamos y que queremos siempre que el equipo tenga presente es que nosotros estamos apuntando a ser los mejores. Ajá. Y queremos que ellos entiendan que no es Juan y yo, es el equipo como equipo que va a hacer que la compañía sea de las mejores compañías de República Dominicana. Ajá. O sea, el equipo es Luxia. No ya el tema de que Juan y yo somos Luxia, eso no es real. O sea, la realidad es que gracias al equipo, Luxia es lo que es. Entonces, eso es algo que hemos tratado de inyectar bastante. El tema de nosotros tener cierta flexibilidad, ciertos beneficios para los empleados, que son diferentes a lo que está en la media. Nosotros, por ejemplo, tenemos días de paternidad, para cuando un padre tiene, que no mucha gente tiene. Tratamos de hacer eventos una vez al mes. Ponte que tenemos los Beer Friday, que es el último viernes de cada mes, que lo invitamos todos para un bar. La primera cerveza la paga Luxia. Así mismo nos hemos ido a hacer un retiro de yoga. Yo tengo un plan que lo queríamos hace este año y se ha ido posponiendo, que es llevarnos al equipo entero a surfear para que conozcan Travieso. Sí. Y al mismo tiempo tengamos una experiencia alrededor de eso. O sea, queremos hacer algo que sea interesante. Nos inventamos el mes del cumpleaños de cada persona. Pueden pedir un mediodía libre. Eso es como adicional.
cada 4 meses, cada cuatrimestre tienen un día remoto que pueden elegir. Eso lo queremos ir aumentando con el tiempo. Porque ahora estamos midiendo la productividad. Si la productividad no baja y tú estás remoto, queremos darle esa flexibilidad a la gente. Y estamos apuntando a hacer muchas cosas que sean interesantes. Es un reto. Nosotros, si te hago una comparativa, por ejemplo, hace 5 años, que tal vez éramos 10, y ahora, hace 5 años, tomar una decisión era muy sencilla. Ahora hay mucha estructura, hay muchos sistemas que tenemos en place, que tomar una decisión, por más pequeña que sea, es un poco más tedioso. Como que mover el barco ahora es más lento. Antes era como un yate chiquito, y tú lo movías. Ahora es un poco más tedioso tomar ese tipo de decisiones, pero sí tenemos muy presente el valor de la gente y es el activo más grande que tiene Luxi, la gente. Qué bueno, Gerardo. Pues las palabras que das aquí son oro y seguramente que son de mucha inspiración para mucha gente que nos esté viendo. Ojalá que sí. Yo, Gerardo, quiero agradecerte por este ratito, por pasarte con nosotros a charlar, por compartir tu conocimiento. Ha sido un verdadero placer haberte podido conocer y muchísimas gracias por haber hecho este pedazo de programa. Sí, gracias a ti, Sergio. Espero que le sirva a tu audiencia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señores.